Estamos hoy día en un nuevo capítulo de El Ley de los Trabajadores. Somos Marx que ellos. Hoy día vamos a hablar, me ven cómo ando vestido, ¿no? De los profesores. Yo ando vestido de estudiante. Vamos a tratar de sentirnos como un estudiante hoy día hablando con un tremendo profesor, dirigente del Colegio de Profesores, pero de su presentación un poquito más adelante. Hay un gran problema en Chile respecto a los profesores, sabidos por todos que están muy mal pagados. Históricamente los profesores han estado muy mal pagados. El único profesor que en Chile gana plata es el profesor Rosa. ¿Y por qué el profesor Rosa? Claro, se anda a punta de chuchas todo el día en los canales de televisión. Una millonada se lleva al viejo. ¿Qué pasa con los profesores entonces? Que de repente empiezan a sentir que para empezar a ganar plata van a hacer clases tirando chucha. O sea, un día un profesor de historia va a decir, queridos alumnos, en el año 1810 se instauró la primera Junta Nacional de Gobierno y hasta que llega el cachero Las Pampas. ¿Fome el chiste? Chiquillo, Tome. mis compañeros de curso. ¿Quién cayó? ¿Será una señal? No le gustó a Papi Marx tu chiste. Te va a castigar. Anda penando, papi Marx, lo vamos a dejar ahí, con Te cuidadito. estás portando mal. Manuel, tú le pegaste, ¿ah? Te va a ir a penar en la noche. ¿O será una señal por la visita? Vamos a presentar entonces al invitado de hoy, don Javier Martínez Torres, presidente comunal del Colegio de Profesores, a quien le vamos a dar un aplauso efusivo de parte de todo el equipo. ¡Bravo! ¡Bravo! Javier, un gusto tenerte en nuestro programa. Vamos a tomar asiento para empezar a conversar un poquito. Javier, como partimos en todos los programas, agradecerte enormemente el hecho de que te des un tiempo para conversar con nosotros. Ojalá que podamos tener una conversación en la que te sientas cómodo, aquí lejísimo de estar acartonado o de dar la lata. Cuando nos pongamos lateros, me paráis a mí nomás, o yo te paro a ti y seguimos con la conversación. Que conduzca él, que conduzca él. Así que bienvenido, Javier. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí enterándome del formato, lo innovador. Me parece mi pieza de adolescente esto. Somos unos lolos. Falta Angel, porque Angel era el Somos juego unos para, ¿Ah, sí? para el merequeteño, pues Marx era un tron, era más serio. Oye, pero tenemos... Angel- ojo que por ahí está, ¿ah? Sí, pues Ah, sí. Angel era el bueno, el gozador. Sí, sí. Oye, Javier, bueno, entremos en materia. Entremos en materia. Yo voy a empezar a consultarte algunas cosas. Primero, tú eres profesor de historia. Profesor de historia de la Universidad de los Lagos, llegué en 2016 acá, porque era en Osorno. Perfecto. Y ahora trabajo en el Liceo Bicentenario de Valdivia, acá en Pedro, muy cerquita de este lugar. Sí. ¿Es público este lugar, no es cierto? Sí, No es claro. sí. Y acá- Estamos grabando en el local del Partido Comunista, que es donde tenemos nuestro set de televisión. un saludo ahí Sí. a algunos cercanos que Sí, tengo. sí, bien. Qué bueno que tengas cercano entonces. O sea, sí, ¿Quién no tiene un amigo comunista? ¿Quién no tiene un amigo comunista? Sobre todo en este tiempo. Uno de los partidos más grandes. Te aseguro. No creo que tenga un amigo comunista. Bueno, sí, hay excepciones. Hay excepciones. Oye, Javier, yo estudié en un colegio, en una escuela bicentenaria, pero era porque tenía como 200 años en la escuela, porque era vieja, fea, julera la escuela, hijo de la educación pública. Estudié en un colegio con nombre de avión de guerra, en la escuela E57, ahí en la Avenida Argentina. Oye, ¿cómo se portan los chiquillos que le hacéis clase? ¿Cómo está eso en torno a... ¿Logras tú, respecto de lo que conoces de tu percepción como estudiante, logras una diferencia entre los estudiantes a los que le hacéis clase? Sí, en general nunca he tenido malos comentarios. Y aparte de hacer la pega así como bien dormida, porque yo o sea, llegué acá y llegué armando movimientos, armando paros,
movilizando, organizando, construyendo. Perfecto. Y desde ahí la única forma que te respalden es justamente siendo buen profe. Yo creo que ser buen profe, bueno, hoy día tenemos un modo de evaluar a los docentes que están sumamente de medida gerencial, muy... Bien empresarial. Bien empresarial, de hecho viene de ahí los modelos de liderazgo. Incluso en el modelo gerencial liberal saco buena nota, Bien. pero lo que más importante es el respaldo que te genera la familia. El año pasado tuve, por ejemplo, cuento una anécdota, ya que contaron ahí el amigo Cas. El año pasado tuve bastante hostigamiento del Partido Republicano, y siempre los apoderados, los estudiantes me respaldaron, y eso es garantía. Sí. O sea, ahí uno sabe que está haciendo bien la pega, porque más allá de lo que te diga un ministerio, un burócrata de Santiago que no cacha, que la familia te respaldan es gratificante. Sí, seguro que sí, pues para la labor que haces tú, sobre todo, contar con el respaldo es señal también de que se está haciendo bien el trabajo, así que Clarines. extraordinario que se dé eso. Javier, hay situaciones que son históricas en los profesores. Tú como presidente comunal del Colegio de Profesores seguro estás muy al tanto del tema de los sueldos de los profesores han sido históricamente bajos comparado particularmente con la labor importantísima que desarrollan en la sociedad. Sí. ¿Cómo se ha venido abordando eso? ¿Cuál es el trabajo que se ha venido haciendo en función de una de las partes importantes, digamos, que tiene que ver con el sueldo? Sin duda que hay muchas más. Pero, Sí, bueno, ¿cómo eso quisiera un poco precisar, porque hay mucho imaginario colectivo y ya han pasado 30 años de neoliberalismo, Claro. democracia, entonces han pasado cosas. ¿Ya? Igual estamos hablando que el Colegio de Profesores y Profesores sigue siendo la organización más grande de trabajadores del país. ¿Ya? Cuesta a quien le cueste y le guste a quien le guste, pero Claro. eso tiene sus pros y sus contras. Y ha habido un proceso de reivindicación salarial importante en los últimos 10 años, particularmente con la carrera docente, que era una demanda histórica que tenían los profesores. Hoy día ya no somos los profesores necesariamente mal pagados, ojo. Yo diría que estamos en un buen nivel respecto a lo que son los trabajadores y profesiones liberales del país. Se logra, terminando la carrera en el sistema público, se logra un buen rendimiento salarial. No va a estar por ahí tanto ese problema. Ahora sí, hago la particularidad respecto a quienes están en el sistema público, que hemos luchado, que hemos conseguido algunos beneficios y conquistas, con otros profesionales de la educación, por ejemplo, educadores de párvulos o profesores y profesoras que están en el sistema particular subvencionado, donde hay más draconiano, ahí se vive todavía una pauperización del trabajo muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Particularmente con la educadora de párvulo, que es la carrera que tiene menos renovación respecto a la cantidad de educadores que se necesitan. Y el salario hoy día es el más bajo, pero tiene que ver con profesionales que están en BTF o en Integra, que ahí se va haciendo carrera, pero inicialmente tienen una composición del salario bien bajo. Pero el salario hoy día, a grandes rasgos, no es el tema fundamental de la lógica del trabajo. Ahí podríamos hablar de qué otros variables y elementos componen, ¿no es cierto?, esta diferenciación. Sí, sin duda, y dentro del resto o el abanico de situaciones que se dan en términos laborales al interior del mundo de los profesores, durante estos días hemos tenido que ver a los profesores movilizados. Te pediría que nos digas las demandas que se están planteando respecto de esa movilización y cuáles son las perspectivas que hay de esas mejoras que se puedan generar. Perfecto, mira, la demanda que se estableció es una demanda general. Hay un fuerte movimiento transversal respecto a un llamado que se llama basta de acoso, maltrato y agobio hacia docentes. Entonces son tres características, porque el agobio, por ejemplo, es el trabajo innecesario, el trabajo burocrático, o la idea de alguna jefatura y de algún burócrata por lo demás en el Ministerio de Educación de mantener al profesor o a la profesora ocupada como si no tuviera otra labores que hacer. El maltrato tiene que ver también con las relaciones de hostilidad que hoy día estamos teniendo a partir de una lógica individualista que socialmente estamos desarrollando.
los niveles de violencia urbana son manifiestos. De hecho, hay bastante estudio ahí de la académica Katia Araujo, que lo recomiendo, se lo pueden leer, sobre la violencia y los problemas de autoridad en Chile. Y eso se ve reflejado en la educación, pues si un colegio, una escuela es un país chico, es la diversidad del país, claro, es pequeño, y obviamente se ve problemas de falta de resolución de conflictos, ¿no es cierto?, entre estudiantes, apoderados muy agresivos, en donde gente quiere botar la rabia acumulada por diversos factores, y uno de ellos son los trabajadores de la educación, también son los trabajadores de la salud, que son, claro, hoy día los más afectados en términos, claro, de esta característica. Y cuando hablamos de acoso también, pues, o sea, los grados más extremos tienen que ver con acoso laboral. Lamentablemente este año ya llegamos a un pic de licencia, ¿no es cierto?, que se vio agravado desde la pandemia, y tenemos colegas que han fallecido y que se han suicidado, ¿ya? Sí. Así que quiero hacer un homenaje ahí a la colega Catherine Yoma de Antofagasta. En Molina, a mediados de año, también hubo un colega que se suicidó por acoso laboral. Y eso ya estamos hablando del límite. Entonces, sí, estamos hablando que la característica del trabajo ya no es solamente la salarial, sino también tiene que ver con una cantidad de absorción de responsabilidades que no son atendidas ni por la sociedad ni por el Estado. Características que van en torno a lo humano más que las reivindicaciones económicas, digamos. Sí. O sea, mira, yo soy marxista, así que estoy aquí en un espacio cómodo para hablar de la lógica del trabajo. Marx hablaba de que una de las batallas significativas es, ¿no es cierto?, el trabajo libre, el trabajo que sea autorrealizable, ¿no es cierto?, que yo me sienta satisfactoriamente en un trabajo que no sea alienante. Y uno de esos, la demanda, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tiempo del trabajo. Entonces, muchos reclamos por los profesores que dicen, oye, tenemos hartas vacaciones. Sí, pues. Pero ¿qué gremio lo solicitó? ¿Qué organización lo está pensando? Sí, pues tenemos hartas vacaciones justamente por lo mismo, porque la disputa es que tú tengas trabajo y tiempo libre para la autorrealización humana. Claro. Y el problema hoy día que vemos, ¿no es cierto?, es que desde el trabajo por escrito, es decir, de todas las roles y funciones que determina el ministerio que debiera ser lo que un profesor modelo, a la realidad es que se supera abiertamente, y eso psicólogos laborales lo saben, que de los trabajos que su prescripción a la realidad que tienen que realizar, ¿no es cierto?, es mucho más amplio. Y eso es un ámbito de disputa, es decir, qué es lo que efectivamente compete al trabajo docente y hasta qué punto llega ese límite, ¿no es cierto?, que llega con un ausentismo laboral bastante amplio en los docentes. Te cuento una anécdota, o sea, no una anécdota, una lucha reivindicativa que tuvimos desde Valdivia. Nos pasó que, bueno, tenemos estos elementos de reuniones de apoderados, atención de apoderados, estudiantes, entrevistas, hay un desajuste en la sala, ¿no es cierto? Uno tiene que cambiar su rutina, tiene que llamar a los estudiantes, hacer entrevistas, y eso ¿en qué tiempo lo hace? Entonces, hay una demanda histórica que nosotros teníamos, que era, bueno, reivindicar el rol del profesor jefe o el profesor guía, que es el profesor que acompaña, ¿no es cierto? Sí. Este proceso hoy día, me decimos con los celulares y la pandemia, están todos los apoderados conectados, te mandan correo, te llaman, y el tema es que le propusimos a la alcaldesa, en este caso Carla Atman, bueno, esto es trabajo, esto es trabajo no pago, y en un gremio en donde el 76% de la composición laboral son mujeres, es un trabajo no pago que se da también con un consejo de género, ¿no es cierto? Porque claro, hay más absorción, ¿no es cierto? Se la puede, ¿no es cierto? Bueno, muchas profesoras trabajan, ¿no es cierto? Y son madres, entonces ese trabajo no pago no puede ser gratuito, y nosotros exigimos, ¿no es cierto?, que se compense con una bonificación. Hoy día nosotros conseguimos un acuerdo que desde este año se está pagando, que es el pago del bono del profesor jefe, que sabemos que es solemne, tiene un monto, ¿no es cierto?, que equivalen como a 3 horas pedagógicas, pero es una disputa que nosotros deberíamos desarrollar a nivel nacional. Yeah. Por ejemplo, si un empleador privado o público te exige más de lo que humanamente tú puedes rendir, bueno, que eso le cueste. A ver si está dispuesto a seguir exigiendo, porque el día tiene 24 horas y el tiempo es agotado. Y tienen que preparar evaluaciones, entrevistas apoderados, y tienen que dejar a todo el mundo contento. La pedagogía a mí me encanta, yo soy un freiriano a muerte, pero también eso, es decir, cómo desde el trabajo lo pensamos, ¿no es cierto?, que parece estar el caballero acá, para disputar el ámbito de la relación laboral y que le cueste al que te está exigiendo.
Claro, y si no tiene la capacidad para Entonces, generar ese no pago, se- entonces que no se haga la exigencia. Claro. Claro. Javier, en torno a las exigencias, por ejemplo, que sean fuera de horario, en torno a lo pesado que termina siendo el trabajo, ¿la ley Karen cómo aborda algunas de las problemáticas de los profesores? ¿Hay una No, hay evaluación? bastante. De hecho, Sí. conversábamos con el Sereno y Rodrigo Leiva de que esto, claro, va a tener, el Ministerio de Trabajo sabe, o sea, va a ocurrir una escalada y un ascendente y va a haber un periodo, ¿no es cierto?, donde va a haber muchas denuncias que se van a empezar a Claro. estancar y ojalá que al realizarse ambientes laborales acorde a la dignidad humana tienda a ir descendiendo, pero para ese proceso tiene que haber una transformación cultural en el ámbito del trabajo. Eh, Efectivamente, la ley Karen es un avance, pero también no quede sin sabor que es una ley que tiene un nombre de una fallecida. O sea, ¿cuántas víctimas tienen que haber para que nuestros legisladores, ¿no es cierto?, parlamento quede absolutamente extraviado en este país? Y ahí me viene mi corazón de recabar que hay que apuntarlo, hay que denunciar al extravío del parlamento también, que es transversal. Que tienen que fallecer personas para hacer leyes, y leyes necesarias. Bueno, la ley Karen es una ley general, ¿no es cierto?, que rige para todos los trabajadores. Por tanto, claro, hay algunos elementos que quedan al debe respecto al ámbito educativo, pero en términos de, por lo menos, normalizar, agrega esto que si en el ejercicio de tu función, ¿no es cierto?, un tercero te agrede, ¿no es cierto?, tú tienes que recibir protección, se tiene que haber un proceso, las investigaciones deben ser cortas, y eso debería ir normalizando, y aparte la prevención, que no es menor, Claro. o sea, cada 6 meses los jefes de servicio subir la información de actividades que están haciendo, de los reportes, y más encima dar cuenta de las capacitaciones e informaciones que están haciendo, nos parece bastante valorable, ¿ya? Pero eso no queda sin sabor de que tiene que fallecer gente para que tomen en serio, y que muchas de estas luchas son de los familiares. Seguro, Y en el Parlamento nosotros tenemos otra ley que lo levantaron los familiares de la profesora Catherine Yoma, en este caso estamos hablando de la profesora fallecida de Antofagasta, que tienen que ver justamente con colocar atención a las condiciones del trabajo. Porque no tiene que ver todo con denuncia o punitividad, sino también tiene que ver con un ámbito de la formación de un currículum, un sistema educativo, disculpen, un sistema educativo que sea mucho más integral, de formación humana, y que la atención de todos los males de la sociedad no puede pasar por los profesores, se necesita un sistema mucho más integrado y robusto en ese sentido. Perfecto. Javier, hablando un poco respecto de los profesores organizados acá en Valdivia, Uh-huh. cuéntame, el Comunal Valdivia, ¿cuántos profesores agrupa? ¿En qué está trabajando por estos días? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el Comunal Valdivia es, sí, porque una representa presidentes comunales, yo había que especificar que es Valdivia. Efectivamente. Claro, mira, nosotros tenemos 380 colegiados y particularmente la gran mayoría de ese grupo son profesores del sector público. ¿Ya? Por una lógica también de cómo está dado el sistema laboral y organizacional chileno, que es un desastre. Porque es un colegio profesional que se quedó en su minuto. Cuento que el colegio profesor lo fundó el dictador, ¿ya? Cuando se apropia de el material y todo el patrimonio del profesorado que históricamente lo había tenido, y lo fundan en el año 74, y es el propio colegio de profesores, o sea, la propia organización de profesores que lo va a ir democratizando, y hay una lucha ahí bastante heroica. El año pasado trajimos a Jorge Pavé, un histórico dirigente del ministerio. Claro, el zorro tiene 1000 años en todos los caballeros. Bueno, lo trajimos nosotros. Y siendo capital regional, bueno, tiene esto de tensiones también. Sí hacemos asesoría a sectores particulares sancionados. Ya. Y particularmente quiero hablar, en el caso ahí individual, yo pertenezco a un movimiento que se llama el Movimiento por la Unidad Docente, que somos la gente que en algún minuto perteneció a la Revolución Pingüina, a los movimientos del 2011,
Y ya lo envejecimos, esa cuestión pasó hace rato. Entonces en algún minuto... Habla por ti nomás. Mirando de colegial todavía. En algún minuto se fueron dividiendo agua. Hay gente que legítimamente fue a formar partidos políticos, entre ellos hay varios amigos, amigas, y hay gente que decidimos mantenernos en los movimientos sociales porque creemos que la formación de los trabajadores también es una formación intelectual y organizada. Y ahí también había un vacío, ¿no es cierto?, que la izquierda tradicional no estaba representando, y el movimiento por la unidad docente trata de trabajar con el sector particular solucionado. Hay una organización, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, que es una federación de sindicatos, y lo que estamos en el público nos tratamos de insertar en el colegio de profesores. Claro. En Valdivia hemos hecho hartas cosas. Bueno, hemos traído para ver, hemos sacado publicaciones, hemos participado de congresos internacionales. El año pasado me tocó exponer sobre los cabildos de educación en la Universidad de La Plata en Argentina. Ajá. En la red Estrado. Ahora el 22 de agosto vamos a traer a una doctora de Brasil que viene justamente con todo el estudio de cómo se ha formado el movimiento ultraconservador y militarista de Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro no llegó por las puras, es un tipo muy poco agraciado, pero hay todo un movimiento contra el género, contra la escuela sin partido, a favor del homeschool, es decir, de romper, ¿no es cierto?, la lógica educativa, ¿no es cierto?, de esta institucionalidad que es pública para la mayoría. Y viene una profesora, ahí vamos a dejar invitadas a varios. Queremos hacer también este año una disputa por la educación sexual integral, la ESI, que era parte del programa de Gabriel Boric, que no sé si ha avanzado en aquello. Ajá. Pero por lo menos lo vamos a empujar desde el movimiento social. Y bueno, hemos estado ahí, nos hemos referenciado a partir de este trabajo. A principio de año inauguramos el año académico del Magíster de la Universidad Austral, tenemos muy buenos vínculos ahí con la universidad, así que y podríamos seguir hablando. Sí, bueno, hablabas del fenómeno Bolsonaro, que en Latinoamérica desafortunadamente ha ido creciendo peligrosamente. Tenemos el ejemplo de Milei, del proceso de privatización que se da ahí también, de todo ese discurso un poco loco planteado durante su campaña, y amenazante en Chile también, constantemente. Así, es una realidad, digamos, la amenaza del fascismo en Chile también. Esperemos, digamos, tener la capacidad como pueblo, como sociedad, de resistir esos cambios tan complejos para los trabajadores, particularmente en Chile. Para los trabajadores, no solo para los profesores, sino que para los trabajadores en términos generales. Cuéntanos ¿cuánto tiempo llevas tú en el colegio de profesores? Como presidente comunal. Como presidente comunal, porque yo salí de la universidad y... Colegiado, al toque, como tiene que ser, digamos. Sí, y con... Consciente, bien consciente. Sí, y el trabajo criminal ayudaba a tener más escucha, así como que uno no se la sabe todo. Seguro. Y escuchar justamente los intereses de los profesores y profesoras. Y a intercambiar experiencias, seguramente, que tiene que ver. Los diálogos intergeneracionales, o sea, yo las conversaciones que tuve con Jorge Pavera, maravillosa. O sea, yo creo que hay hartas lecciones ahí, incluso para la izquierda, respecto a la experiencia de ese caballero. Yeah. O sea, si hoy día tenemos un estatuto docente, un dirigente que pasó 2 veces preso, o sea, estar detenido en tiempos oscuros y ser profesor de aula, porque por lo demás, no sé si ustedes saben que un colegio de profesores es un colegio profesional, no es un sindicato. No, nosotros hacemos sindicalismo de hecho, de facto, o sea, porque claro, ¿no? Como te decimos, realizamos discusiones, proyectos de ley, disputamos la lógica del trabajo, la lógica de lo que es el currículum, de lo que es la educación, pero también hacemos defensa sindical de facto y lo establecemos, asesoría jurídica, entre otras cosas. Y bueno, soy presidente del año 2021, en ese minuto hubo una sola lista. Parece que hicimos bien la pega porque en la última hubo disputa, había gente que quería disputar, está bien, la democracia en sí. Nos costó bastante, nos cuesta todavía, nos cuesta dolores de cabeza bastante importantes. Yo creo que entender también de que
hay que hacer el trabajo de cuadro en la política de manera general y transversal. No lo digo solamente por el Partido Comunista, sino en general la izquierda es un tema importante que hoy día está absolutamente al debe la izquierda y los movimientos, ¿ya? O sea, los movimientos sociales tienen un discurso muy desarrollado, muy elaborado, que de repente no cuaja con la sociedad, y de repente los partidos también tienen su propia lógica. Entonces, ese vértice que hablaba Luchito Corbalán, don Lucho hablaba que había un vértice entre los movimientos y las organizaciones de izquierda. Cuando eso cuajaba, ¿no es cierto?, se construía un proyecto popular. Hoy día estamos lejos de eso y ese es un problema. Entonces, el año pasado hubo la renovación. Nosotros ahí, a puro corazón, ganamos, a pesar de una difícil campaña, pero ganamos con nuestros propios méritos. Yo creo que ahí también hubo un reconocimiento y de una renovación que era esperable también del sindicalismo. Había poca renovación, ¿no es cierto?, poco liderazgo sub 40, sub 30, y hoy día tenemos una directiva en donde las dirigentes, ¿no es cierto?, son... Porque uno habla, ¿no es cierto?, por una directiva, pero hay una dirigente maravillosa. Quiero enviar un saludo ahí a Nidia Barría, a Daniela, ay, se me olvidó la compañera, pero que es una compañera libertaria, muy seca, muy clever, con mucha estructura. Y anteriormente también me acompañaron Karen Cárdenas y Marcia Romero, grandes dirigentes, y Perfecto. eso me ha ayudado. Y eso, pues, el trabajo colectivo, el trabajo hormiga, el trabajo humilde también, yo creo que ha sido importante de reivindicación. Los colegas lo ven, por lo menos. Sí, asumiste en una época complicada, en época de pandemia, con situaciones bien sui generis. Fue la campaña más larga de la historia, fue como un año. Estaba programada para un año. Oye, pero de elección online, sí, ¿no? complejo. Previo haciendo un poco de retrospectiva, previo a la pandemia, una situación particular también que fue el estallido social. ¿Cómo viste tú ese proceso desde el profesorado? ¿Cómo estuvo la participación de los profes? No vamos a entrar a detallar, lo hablábamos el otro día con un compañero dirigente, no nos vamos a poner a hablar respecto al estallido social y las consecuencias, porque vamos a estar hablando su par de horitas por lo menos, pero en términos generales, ¿cómo estuvo ese nivel de participación? ¿Y qué cosas positivas se pueden sacar de ese proceso? No, de hecho, fui a Argentina justamente a hablar de eso, de las consecuencias que en ese minuto, y que todavía están vigentes porque son necesarias, ¿no es cierto?, de la demanda de lo que se originó en el estallido respecto a los cabildos de educación que ocurrieron acá. Y ahí, bueno, estábamos ahí me hice muy amigo de la Federación de Maestros de Puerto Rico, de la SUTEBA en Argentina, y fui a contar el rollo chileno. Entonces, si yo voy a contar el rollo de lo que ocurrió acá, de repente gente se olvida y tenemos amnesia muy selectiva. Valdivia fue la comuna que tuvo más cabildo de Chile, eso está en los registros de unidad social cuando funcionaba, pero era importante esa articulación, una articulación importante que hay que aprender también. Yo creo que nos han hecho las reflexiones de vida, porque el estallido también, si bien supera la lógica que los movimientos y las organizaciones, los partidos esperaban, también tampoco fue que nos pilló así de la nada. Claro. Hubo articulación, ¿no es cierto?, como unidad social. Yo creo que hay que darle una vuelta a aquello. Y bueno, los profesores acá, había que recordar que el año 2019 nosotros tuvimos una movilización. Particularmente recordar que había un alcalde en ese minuto, Marzabat, que nos descontó, nos llevó hasta la Corte Suprema, y nosotros le ganamos. O sea, ser una pega de dirigente es que uno, ¿sabe? Yo soy profesor de historia, pero me he tenido que aprender de leyes, armar los juicios con el abogado, y le hemos ganado hasta en la Corte Suprema a Marzabat, que nos tuvimos que restituir los sueldos, pero eso generó un clima. Ya había un proceso de agitación, y ahí en ese minuto yo era profesor de escuela, de base, ¿no es cierto?, de mi consejo de gremial. Con esa victoria, ¿no es cierto?, empezamos a generar un ambiente, y con el estallido se formó una mística, andábamos con nuestras pañoletas propias de la organización. Éramos el único colegio profesional que de verdad estaba comprometido, que los otros colegios profesionales brillan por su ausencia. Y ahí que se criticó también al otro gremio, o sea, ¿en qué posición de la historia se van a encontrar?
cómo lo van a leer en el futuro. Respecto a lo que fue el Cabildo de Educación, que se articula desde el magisterio, supera enormemente, llegan estudiantes, familias, artesanos. Yo me acuerdo que llegaron los académicos, ahí hicimos una simbiosis muy rica. Ya. Se dan 10 postulados y de esos cabildos surgen como 4 instancias. Y de esos postulados nosotros como organización la tomamos y desarrollamos un Congreso Nacional de Educación en el Magisterio. Ya. En el año 2021, preparando justamente una propuesta para la Convención Constitucional. Y curiosamente, a contrapelo de todo un aparataje que se da en el ámbito educativo, porque nosotros decimos que la derecha en el ámbito educativo llega hasta parte de RD, ¿no es cierto?, con Educación 2020, que tiene algunos vínculos, y algunas políticas que están muy alineadas con el mercado, moderado y todo, pero sigue siendo mercado. Claro. Y nosotros postulamos una idea de educación pública estatal comunitaria. Educación pública estatal comunitaria que rompe de cuajo con toda la estructura que existe en Chile y que justamente viene a situar la educación como un ámbito matriz del desarrollo cognitivo y intelectual del país, que sea universal, que sea de financiamiento basal. Y a nosotros, desde Valdivia, estoy contándote de esto porque de repente la gente no sabe, el día que se le aprobó el artículo de la Convención Constitucional, nosotros, el Común Valdivia, estaba ahí. Estaba la FENATED, estaba el Movimiento por la Unidad Docente, entre otras organizaciones. Me toca hablar con una compañera de su organización, de ustedes, la Paulina Cartagena, muy fraterna la compañera. Y conseguimos ese punto, o sea, le ganamos a toda la maquinaria de la Universidad Católica, a toda la maquinaria que lucra con la educación en este país, o sea, se mueve millones, y le ganamos en ese minuto. Donde perdimos fue después, ¿no es cierto?, en esa derrota de la convención, que es una derrota dolorosa, pero también que nos lleva a lecciones. Nosotros hemos reafirmado desde el magisterio volver a luchar como norte y como horizonte estratégico la educación pública, estatal y comunitaria. Perfecto. Pero bueno, es de las cosas positivas que quedó de ese proceso, el hecho de que no haya sido aceptada la Constitución como se planteó en última instancia, no quiere decir que las luchas no sigan vigentes, claramente. Así es que cada vez que hablo de esto me da un poquito de pena, la verdad. A mí, pero sabéis que uno ve, no sé, ve como el yin y el yang. Algo bueno va quedando en ese proceso. Esperemos que en algún momento se pueda retomar esa efervescencia en función de algo un poquito más organizado ahí hay que leer de repente al caballero, no los textos más conocidos, sino también las cartas. Recordar que el caballero vivió toda la explosión de la Comuna de París, ver que los sueños, ¿no es cierto?, del socialismo se iban construyendo y son brutalmente aplastados, y esas conversaciones son relevantes, que ustedes lo pueden revisar, porque cómo nos paramos desde las tragedias, si al final, como dice García Linera, desde la derrota vivimos, desde la derrota nosotros asumimos nuestra reflexión, y si no aprendemos eso, entonces estamos haciendo mal la pega intelectual. Sin duda, sin duda. Manuel, ¿hiciste es un tema que es inevitable. Me dijeron que esto se iba a poner. Yo no soy muy de fiesta. ¿No? Claro, yo soy más de historia. A mí me votaron por fome. No, mira, aquí el más de fiesta es Manuel acá. Manuel es el que desordena todo el gallinero. Claro, ahí tiene que tirar. Pero menos mal está detrás de las cámaras. Menos mal está detrás de las cámaras, si no estaría la cagada aquí, ¿no? Con el desorden, weón. Oye, Javier, el SLED es un tema inevitable conversarlo contigo. Cuéntanos cómo se aborda ese tema desde lo gremial, digamos. Es complejo. De hecho, en mayo, cuando hacemos la... Discúlpame. No olvidar de que aquí hay mucha gente que nos ve que no necesariamente cacha que es lo que es el SLED. Partamos por lo básico y vamos hurgando un poquito más en lo más técnico. ¿Te parece? Sí, no, de hecho, vengo de la Escuela España haciendo una charla recién hace un par de horas explicando justamente la ley, una ley, entonces hay que explicarla, pero uno es profe, entonces hay que explicarla también de manera digerible. Pero te quería contar que en mayo, bueno, aquí hay grandes intelectuales en la Universidad Austral de todas las sensibilidades corrientes, y fue duro. A mí me gusta polemizar cuando voy a la universidad.
De lo que va quedando de la Universidad Austral. Sí, bueno. Esta no me voy a cagar. Ya, pero Solidaridad con Miguel Millar, sí, gran comunicador y que la crisis no la pueden pagar los trabajadores. Y creo que Jamás. el silencio que muchos están teniendo es relevante. Pero bueno, volviendo al tema de esta universidad, estaba el director del SLEP, o sea, un alto funcionario del SLEP, de la Dirección de Educación Pública a nivel nacional, estaba el director del SLEP, estaba el CEREMI. Yo les planteo, bueno, esto no era lo que queríamos. Entonces era la tensión, porque nos tocó polemizar con un intelectual, el Christian Beley, que es un gran intelectual también, un doctor de Harvard, que está acá en la Universidad Austral. Porque para él es un logro, ¿ya? Ya. Para nosotros no. Pero para nosotros no, porque el SLEP viene de una ley que se llama la 21.040, que se publicó en el segundo año de Michelle Bachelet bajo una mirada común. ¿Cuál es la mirada común? Los municipios son un desastre porque ningún sistema educativo en el mundo está fragmentado en 300 partes. El sistema chileno, la administración de la educación pública está por comuna, existen 345 comunas, ¿no es cierto? Existen 345 sostenedores que a su vez van cambiando dependiendo las trayectorias políticas y los distintos intereses. Y hay algunos que son un absoluto analfabeto en la administración y hay otros que le colocan más corazón. Yo creo que la Iracia en Santiago ha hecho un gran trabajo, que Carla Atman también ha hecho acá un gran trabajo, dentro de lo que he podido, pero un gran trabajo. Pero en general la experiencia no es así. Yo vengo de Osorno, en donde el liceo que yo estudié, yo cuando ingresé tenía 1.200 estudiantes, sigue teniendo 1.200 estudiantes, y vengo acá y no hay ningún liceo que supere los 1.000 estudiantes. Entonces acá hubo un proceso de daño sistemático en Valdivia. Bueno, volviendo con la ley, es una ley que se aprueba entonces en el segundo gobierno de Bachelet, pero hay que recordar el parlamento que existía también. Entonces, el parlamento que existió en ese minuto dio lo que puede dar, ¿no? Dentro de su inteligencia, su capacidad y su interés. Y eso es, ya, desmunicipalizamos, pero construimos un servicio intermedio. No vamos a ser funcionarios del Estado ni del Mineduc, vamos a ser funcionarios de un SLEP que ahora, en el caso de Valdivia, va a incluir la provincia de las 8 comunas, va a empezar a regir el 1 de enero, y al año 2023 tienen que depurarse estas 345 administraciones comunales, ¿no es cierto?, de la educación, van a pasar ahora a hacer solamente 70 servicios. ¿Ya? Pero el sistema de financiamiento sigue siendo el mismo, que el voucher, es decir, la competencia por asistencia promedio. Las condiciones laborales no cambian mucho, excepto para los sectores de la educación, ahí sí hay una conquista. Pero no se subsana el gran problema hoy día de la educación, que tiene que ver con la lógica de financiamiento y disputa. Ya. Pero el SLEP empieza a funcionar. Han habido crisis como en Atacama, en donde ahí el magisterio denunció corrupción y se comprobó. En otros casos vienen a ser una suerte de solución respecto a administraciones que son nefastas. Por lo menos acá se pagan los sueldos y la previsión, ¿no? a la locura que hay que llegar como para defender lo obvio, porque en Ancud, por ejemplo, a los colegas habían 8 meses que no se les pagaba y las cotizaciones previsionales 10, 8 años. Mafil acá. Mafil, para qué decir, sí. son los colegas de Mafil. Bueno, pero ejemplo, donde justamente de las 8 comunas donde no hay colegio de profesores, Mafil. Entonces, ahí da cuenta la importancia de la organización. O sea, aquí el colegio de profesores y profesores pesa justamente porque hay dirigentes que se capacitan, que se forman, y tratamos también de formar cuadros intelectuales en esa materia. Volviendo con el SLEP, es una ley, ¿no es cierto?, que se llama la Nueva Educación Pública y que es una de las mayores reformas del Estado desde la época de este Estado neoliberal, ¿no es cierto? Y que en su composición tiene un mecanismo todavía de evaluación gerencial, que es el que mayor problema no genera. Acá en la provincia va a aglutinar 5.000 trabajadores, 150 establecimientos, ya una SLEP junta todos los jardines infantiles, escuelas y liceos que dependen del mismo municipio. Son 139, ¿ya? Eso, mucha gente tiene la confusión cuáles son los colegios públicos, cuáles no. Muchos creen que por el hecho de ser subvencionados son públicos. Esa es una confusión absoluta. Los colegios particulares subvencionados son particulares.
cuando les llega la subvención del Estado a la cuenta del sostenedor, Le llega la de- cuenta del desde sostenedor ese- primero que desde nada. ese minuto ya pasa a ser dinero privado. Desde el minuto. Entonces, acá no, acá por lo menos hay un giro único que es una parte relevante de la ley. Es decir, no va a existir ninguna persona que compre peluche, como ocurrió en algún minuto con la ley CEP. Ah, sí, se La, compraba la, peluche la señora que está con arresto con domiciliario. arresto domiciliario compró peluche con la ley CEP. Porque los municipios tienen muchos giros, ¿no es cierto? Aquí el giro es único, es educación y bueno, podríamos estar hablando mucho más de la SLEP, pero es una solución intermedia, pero una solución muy débil todavía y que consolida una lógica de mercado todavía en el sistema educativo. De nuevo el tema de la lógica de mercado, absolutamente está. Profesor, ¿me da permiso para ir al baño un segundito? Manuel, ¿cómo está? Manuel es un poquito subido de temperatura, entonces me apagó el calentador. Esta es una tarde un poquito fea, permiso, profe. Yo me voy a abrigar un poquitito. Oye, no es chiste, tengo frío. Se nos va a morir el conductor. ¿Qué vamos a decir? ¿Está viejo el conductor? Ahí sí, profe, gracias. Castigado de inspectoría. ¿Ya no se Oiga. usa eso, profe? ¿No? ¿Ya no se usa eso de castigo de la inspectoría? Sí, bueno, Ah, yo lo uso porque hay un problema hoy día que también muchos colegas se ven como sobrepasados, casi que muchos colegas tienen que pedir disculpas o dar justificaciones porque repiten un estudiante. Oh, Y eso tampoco. Entonces yo creo que también esos límites no se han analizado como deben ser. ya hay cosas cotidianas, digamos, Sí. que quedan fuera de, Sí. de todo análisis político a la hora de generar las leyes, todo ese tipo de cosas. O sea, No. yo creo que lo hacen políticamente. Ojo, de hecho, ese es el problema, porque que nosotros nos vemos lo político de repente en alguna zona, en alguna medida. De repente pasa colado con algunos funcionarios y no, pues, todo se hace con alguna intención. Los intereses de la educación son muy grandes, muy, muy grandes. Pero por supuesto, si en la base del país, pues es que estamos... No, y ¿Qué sociedad vamos a generar Es para adelante? que lo que pasa es que con el principio de igualdad de la Constitución, ¿no es cierto? En el artículo 19.11 de la libertad de enseñanza y el principio de igualdad que están entre el 19, 23 en adelante, genera de que cuando el presidente, cualquiera que sea, puede ser este, puede ser el anterior, diga vamos a aumentar un 2% del PIB en la educación, un 1% del PIB en la educación, 0,5%, lo que sea, mitad va para el particular subvencionado y mitad va para el público. Y el particular subvencionado por muchos años pudo además cobrar, ¿no es cierto? Claro. Y generaron resistencias terribles para contravenir, ¿no es cierto?, la selección, porque ellos más encima seleccionaban. Entonces, tenían toda la de ganar durante 30 años. Hoy día la educación pública es minoritaria. Y le han echado la culpa a los profesores, más encima los sinvergüenzas. No, si Canadurismo absoluto. no, hay gente que es cara callosa. Oye, Javier, ¿tenías idea cómo te dicen tus alumnos o no? ¿Sabías, no? O a lo mejor o no tenías ningún apodo, y la verdad, sí. No, yo soy profe Javi, ¿no? Ah, profe Javi, ¿no? Sí, Ya. no, mira, yo me llevo Ya, con los igual estudiantes, deben aparecer por ahí entre tus colegas. pero marco autoridad con los estudiantes, pero también es buena onda. ¿No? Ya, perfecto. Sí, no es ni la una ni la otra. Sí, lo que pasa es que uno se acuerda de la época de estudiante, era impensado que un profesor no tuviera un apodo. Hablo por usted. Siempre respeté a mis colegas. Sí, habían algunos, pero no eran para todo, era como. Si la talla era buena nomás. Ah, seguro que sí, pues, seguro que sí. No, todavía no. ¿Eres profesor de 7 o de 6-9 a los alumnos? No, pues, los 7, pues, sí, ¿Siete? 7, pues, obvio. ¿Sí? ¿Cómo está el tema cómo te manejáis con el tema de las notas? ¿Tenés mucho rojo? ¿Eres más corazón de abuelita? ¿Eres más estricto? No sé, te hago estas preguntas desde mi lógica de sí, recordando al estudiante, así como... Sí, pues, es que esa es la cuestión, porque esto es una ciencia. Pues. La pedagogía es una ciencia y la pedagogía, como cualquier trabajo, no es para cualquiera, pues, es para alguien que Obvio, le guste, para alguien que quiera trabajar en aquello. Los 7 no se ganan. Había un profesor de comunista allá de Osorno, Patricio Miranda, que decía: el tiempo
no se pierde, ¿no es cierto? Se bien aprovecha o se mal aprovecha, ¿no? Porque era profesor de física, aparte, el caballero hasta para eso era. Pero se bien aprovecha o mal aprovecha. Entonces, yo preparo mis clases, preparo a mis estudiantes, sigo una secuencia y a partir de ello voy viendo, ¿no es cierto?, su crecimiento, porque tampoco perjudicar a muchos. Varios pueden tener eventos coyunturales, ¿no es cierto? Pueden estar pasando algún padecimiento en la casa, algún evento, pero en general esto se hace con ciencia y la ciencia pedagógica es rigurosa, la ciencia pedagógica no es baladí. Ya no existe eso de que sacan la hoja y hagan la prueba. Ahora, hoy día, yo tengo 2 magísteres en educación, entonces no es tan así como, ¿no es cierto?, como a la antigua. Claro. Es más organizado. Traigamos la manzanita, le ponemos un 7. Claro, no. Oye, Javier, bueno, ya nos va quedando poco tiempo de programa. Te voy a hacer una invitación. Puedes elegir cualquiera de las 32 cámaras que tenemos acá en el estudio para que le envíes un mensaje a los profesores desde tu función como presidente comunal del Colegio de Profesores. Las cámaras de el Ley de los Trabajadores son tuyas para que le puedas enviar un mensaje. Vale, para todos los profesores y las profesoras, hacer un llamado, ¿no es cierto?, a la organización, a la unidad, saber que de repente cuando se sienten solos y solas, los padecimientos, los mareos, los lumbagos, los codetenistas, el ausentismo laboral, que sufren muchos y muchas hoy día, no son individuales, sino más bien son colectivos, y eso tiene que ver con una máxima que dice que no es el trabajo el que enferma, no es el trabajo pedagógico el que desilusiona, sino más bien tiene que ser con las condiciones del trabajo. Y hoy día, tanto este Ministerio de Educación como la organización de los trabajadores y las trabajadoras tienen que justamente potenciar una transformación de las condiciones educativas y en el trabajo docente, y para eso colégiate, sindicalízate y juntos vamos a ser más fuertes para poder avanzar en un sistema educativo esperanzador, en un sistema educativo justo para nuestro pueblo y un sistema educativo que justamente dé garantía a una sociedad desarrollada y del bienestar y del cuidado y amorosa como muchas y muchos soñamos. Eso. Muchas gracias, Javier. Hacer el último comentario, bueno, comentarte que este pequeño proyecto que lo desarrollamos con un grupo de compañeros. Agradecerte claramente que te hayas hecho un tiempo para acompañarnos en este espacio que es el Ley de los Trabajadores. Ninguno de nosotros es experto en nada de lo que estamos haciendo aquí. Yo jamás en la vida pensé en estar sentado entrevistando a dirigentes, a trabajadores, pero es gratificante. Mis compañeros nunca estudiaron nada relacionado con lo audiovisual. Cállenlo, a la calle. Estamos tratando de autoeducarnos. Y frente a eso te quiero hacer la última pregunta. ¿Qué notas nos pones? Un 7, por favor. Un 7. A los aljímetros. No quiero repetir. Ahora sí se ventiladores, ¿no? Tengo que tener por lo menos la claridad. Una pauta. Mira, más que un 7, porque uno está acostumbrado como a las notas y hay categorías también. Yo colocaría una categoría de excelente, pero también de esa excelencia colectiva, de esa excelencia esperanzadora, de que hoy día la disputa también es cultural. Hoy día nosotros estamos haciendo y hemos dejado, no sé, cuento, por nombrar algo ahí, al Kaiser, pero el Kaiser que produce, de la Fundación para el Progreso. ¿Ustedes saben la producción cultural que están haciendo ese grupo? O sea, uno se ríe de los memes porque el tipo es ridículo, pero claro, la cantidad de producción cultural, intelectual que el tipo está publicando es significativa y hay que echarle un ojo. También la disputa comunicativa, así que agradecido, y tienen categoría excelente, destacado se dice también en la docencia, porque por lo menos un desafío de corazón y una voluntad que ustedes están realizando acá para dar voz a los dirigentes y dirigentes
y también a las personas que ustedes tienen inconvenientes. Eso. Muchísimas gracias. Más Javier. medio, más democracia. Nos vamos con una carita feliz entonces hoy día, en la frente de cada uno de nosotros. Hasta ahora llega el Ley de los Trabajadores, ha sido un gran capítulo. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, chiquillos. Nos estaremos viendo próximamente, pronto, en un nuevo capítulo de El Ley de los Trabajadores. Somos Marx que ellos.